Bien. Está todo. Oye. Se junta todo. Bueno, ¿todo bien? Bien. Sí. Sí. ¿Dudas, preguntas de neuro? ¿Están estudiando? Era una clase de estudiado y tienen un parcial. ¿De paso? ¿Vienen leyendo? Bueno. ¿Qué estuvimos viendo en la clase pasada? Toma, conteste. Te dijeron que están leyendo, contesten. La neuroplasticidad. Es la capacidad de tener el cerebro de reforzar, por decirlo de alguna forma, las neuronas que tenemos. A ver, ¿alguien más? No porque esté mal, ¿no? Sino porque... Formar conexiones nuevas. Bien, la neuroplasticidad es la capacidad que tiene el sistema nervioso de formar nuevos circuitos, ¿no? ¿Cómo podríamos lograr eso? Haciendo cosas que no hacemos habitualmente, por ejemplo. Cambiar el rumbo el camino que hacemos Sí, el siempre hábito. para volver a Por lugar. ejemplo, usar la mano no hábil que tenemos. ¿Y lo estuvieron practicando? Sí. ¿Sí? ¿Lo hicieron en práctica? Bien. Bueno, les subí un librito que obviamente es información adicional. No lo tienen que leer, para sus vidas. Para sus vidas como terapeutas. Bueno, hoy no me siento muy bien, así que voy a hacer lo posible. Les pido ahí buena onda. Bueno, entonces ahora vamos a ver. Vimos mayoritariamente toda la parte motora del sistema nervioso, ¿no? Vimos cómo ejecuta el sistema nervioso todo eso que puede como sensar del exterior, ¿no? Del mundo que nos rodea, ¿no? Eso que es la propiocepción, que vamos a ver un poquito más en detenimiento ahora, ¿no? O sea, cómo se construye adentro de la corteza cerebral eso que nuestros ojos ven, nuestras manos tocan, nuestra boca siente, nuestra nariz huele, ¿no? Cómo el cerebro construye esa complejidad de mundo. Que se darán cuenta que es algo extremadamente complejo, por eso vuelvo a repetirles que Neuro son 2 capítulos enteros del libro, así que hay que detenerse a leerlos, hay un montón de información que es muy difícil abordar en una sola clase, así que vayan al libro. Entonces hoy vamos a ver esta parte más sensitiva, ¿no? O sea, que cuando yo hablo de este sistema nervioso sensitivo, ¿ustedes qué me tienen que decir rápidamente? ¿Qué se les ocurre? Yo me iría para el lado de la visión, el gusto, o sea, todas esas cosas. Claro, pero de lo que ya vimos, ¿qué estuvimos viendo de lo sensitivo? De lo que sería parasimpático y simpático también. Aferente. Ahí va. ¿Vos dirías simpático y parasimpático? Y sí, porque se te activan, según las emociones que vos sentís, también se te activan los sistemas. Ajá. Pero que cuando yo pregunto, por ejemplo, si yo quiero que ustedes me hablen de cómo funciona este sistema nervioso sensitivo, ¿qué es lo que me tienen que Que es comentar? la parte aferente.
Aferente y eferente. ¿Qué más? Esa es la información que entra. Después el sistema nervioso simpático y parasimpático es una respuesta autonómica. Ya es una respuesta, digamos, autonómica, ganglionar. Entonces es esto que entra. Entonces se transmite a través de fibras aferentes, ¿no? ¿Qué más me pueden contar? Recibimos todas estas señales por estas fibras aferentes y las procesamos y se ejecuta una respuesta. O sea, bien, perfecto, generar una respuesta motora, ¿no? Sí. Una acción concreta. De esto no tiene que haber ninguna duda, ¿no? Este es el diálogo del sistema nervioso central, este es el diálogo esencial del sistema nervioso central. Este sistema sensorial lleva la información, ¿no? Ya estamos poniéndole más lenguaje fisiológico, ¿no? Lleva la información captada por receptores periféricos hacia la corteza cerebral, ¿no? Primero, esta información discurría por la médula espinal, lo estuvimos repasando, ¿no? ¿Por qué parte de la médula entra la información? La clásica. Toracolumbar. Eso es el sistema nervioso simpático. La médula tiene astas, ¿se acuerdan? Anterior y posterior. A ver, sus cerebros naufragando por el hipocampo, buscando en su memoria. ¿Por dónde entra la información en la médula? ¿Cómo? Por los buenos raquídeos. Pensar, ustedes se construyen como sujetos en donde uno le está todo voluntario, todo escogido, pasa lo que pasa en este contexto, ¿no? Todo el mundo decide por uno no tiene opinión propia, no lee, no forma pensamiento crítico. Eso es un pecado. Bajan a sus cuadernos, busquen la información, repásenla. Esto es anatomía. Por donde entra la información sensitiva en la médula espinal. Estamos de acuerdo que esos receptores Autonómico. dan la información, son una neurona, ¿no? Parecido a una neurona, ¿no? Tiene que ir a hacer sinapsis a la médula espinal, ¿no es cierto? Bien, ¿por dónde entran esos axones? Los receptores autonómicos en las vísceras. Receptores autonómicos en las vísceras. ¿Puede ser receptores autonómicos en las vísceras? No, Tampoco. eso es sistema nervioso simpático. Y seguimos con el simpático. Anoten esta pregunta en la carpeta. Transmisión de los impulsos a través de la médula espinal. ¿Por dónde entran? ¿Por dónde salen? Los nervios aferentes sensitivos ingresan por el asta posterior o por
el asta anterior. Los nervios eferentes motores salen por el asta posterior o salen por el asta anterior de la médula espinal. Sí lo vieron. Lo tienen en el PowerPoint anterior y lo vieron en la anatomía. Puede ser esto. Nervios aferentes le van a estar información espinal que ingresan por la parte posterior y las aferentes salen por la parte anterior de la médula espinal que lleva. Exactamente. La información entra por la parte posterior de la médula espinal, estamos hablando siempre de la sustancia feliz, hace sinapsis con la interneurona, en la médula espinal pasaban cosas, ya lo vieron anatomía, ahora vayan a repasarlo. Y luego esa información, ¿se acuerdan que dijimos que la médula espinal es esa gran carretera que lleva toda la información hacia los núcleos más complejos de nuestro cerebro, tálamo, centros vulvares, ganglios de la base y corteza cerebral, ¿no? En el medio la información se va a cruzar. Entonces la médula lleva todo lo que viene del lado derecho hacia el lado izquierdo de nuestro cerebro y todo lo que viene del lado izquierdo hacia el lado derecho de nuestro cerebro, ¿no? Las pulsaciones medulares que sí ya vieron en anatomía. ¿Cómo está organizado ese sistema nervioso? Repaso, importante, esto no puede estar mal, ¿no? Hay un sistema, ahí sí, ¿no? Hay un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico, ¿no? Este sistema nervioso periférico son estos receptores periféricos de los que vamos a hablar hoy, ¿no? Estos receptores sensitivos de los que vamos a hablar hoy. Y el sistema nervioso central es ese conjunto de estructuras del sistema nervioso que con diferentes funciones, que un poco estuvimos viendo en la clase pasada y que vamos a tocar así muy por arriba en la clase de hoy, van constituyendo este pensamiento complejo, ¿no? Esta disposición de nuestro cuerpo en el entorno. Cada una de estas estructuras, médula espinal, tronco del encéfalo, cerebelo y corteza cerebral, tienen un rol, ¿sí? En todo, digamos, pero básicamente en la disposición de nuestro cuerpo en el entorno. Y entonces, recuerden que dijimos que la médula espinal es esa gran carretera, es esa conjunción de todos estos axones que suben y bajan, ¿no? Desde la periferia hacia el centro y desde el centro a la periferia, llevando información, ¿no? Es la médula espinal, que no es lo mismo que médula ósea, se extiende desde la base del cráneo hasta la primera lumbar. Luego de la primera lumbar, la médula espinal sigue, pero formada por los nervios sacros, que es esta cola de caballo, digamos, todos estos nervios sacros aferentes y eferentes que luego van a constituir, por ejemplo, el ciático, digamos, ¿no? El nervio que nos permite caminar, básicamente, ¿no? Como súper importante. La médula espinal está segmentada, tiene 31 pares de nervios espinales, tanto sensitivos aferentes como motores eferentes. La información viaja de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, ¿no? De abajo hacia arriba, ¿qué información viaja? De abajo hacia arriba, ¿qué información viaja? La aferente. La aferente, la sensitiva, y de arriba hacia abajo, la motora, ¿no? Las vías ascendentes transmiten información sensorial, pregunta examen, hasta los lugares más complejos del sistema nervioso. Y las vías descendentes son las que ya tienen la información procesada. Ah, esta persona está mirando una botella, la quiere agarrar, ¿no? Esa es la información compleja y procesada que le traen nuestros ojos, el deseo, ¿no? Como esta combinación de información que sucede entre sentir sed, ¿no? Una sensación coordinada tanto por el sistema nervioso central, en el centro de la sed del hipotálamo, como por el sistema neuroendocrino, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, la hormona antidiurética, ¿no? Ahí coordinando el centro de la sed con la nutrición. Luego tenemos el tronco del encéfalo, estructura esencial para la vida, bulbo raquídeo, protuberancia y mesencéfalo.
lo más antiguo de nuestro cerebro, este cerebro primitivo, ¿no? Ese cerebro que coordina funciones autonómicas, ¿no? Del tronco del encéfalo, ya lo vieron en anatomía, nacen los pares craneales, ¿no? Recuerdan, los pares craneales son esos nervios centrales del 3 al 12 que van a inervar la cara, los ojos, la lengua y uno de los nervios más importantes del mundo mundial, que es el nervio vago, ¿no? Ese nervio que lleva información autonómica y de regulación del estrés a todas las vísceras, ¿no? El bulbo raquídeo tiene funciones autonómicas, ¿no? La respiración y el control de la presión arterial están en el bulbo raquídeo, ¿no? El reflejo de la regulación, no ahogarme con algo, ¿no? El centro del vómito. La protuberancia está relacionada al equilibrio y la postura. También en la protuberancia hay núcleos de regulación de la respiración. Tiene una conexión con los hemisferios cerebrales, ¿no? Yo mantengo el equilibrio gracias a esos centros en coordinación con el cerebelo, ¿no? Porque la protuberancia está en conexión con el cerebelo porque la protuberancia está muy cerquita, el cerebelo está aquí, ¿no? Perdón, yo estoy marcando el segundo, pero lo ven ahí en la imagen, ¿no? El mesencéfalo, ¿sí? Súper importante, junto con los pares craneales que nacen del mesencéfalo, controlan todos los movimientos oculares, o sea, el mesencéfalo también súper importante para la postura. Fíjense, la clase pasada vimos lo importante que era la columna en la regulación autonómica, en su regulación con el sistema nervioso simpático. Fíjense lo importante que es este eje, ¿no? Bulbo-columna, la postura. La postura es algo esencial para la vida. Y sin embargo, en esta modernidad parece que la postura es algo que chupa un huevo, no para nada, estamos todo un día con el telefonito así, ¿no? Como con todo lo que eso implica para el equilibrio, bueno, etcétera. Que pensamos que eso es algo que hay que practicar en la vejez, pero yo les recomiendo que el equilibrio practiquen desde ahora. Esencial para las artes marciales, ¿no? Es la base, Sí. diría yo. Sí. Perdón, sin ser, yo lo hago chipún. A ver, el arte marcial de la medicina china. Es la base, el equilibrio. Pasan cosas muy importantes, no les voy a dar una clase de equilibrio, pero sepan que podríamos estar hablando 3 horas de equilibrio. Súper importante, nadie lo practica. Los zapatos que usamos no nos permiten el equilibrio y luego cuando somos viejos pasan un montón. Bueno, cerebelo. El cerebelo es el responsable de la propiocepción. Es decir, gracias al cerebelo yo sé dónde están cada una de las partes de mi cuerpo, aunque tenga los ojos cerrados o aunque haya perdido la visión. Yo sé dónde está mi cabeza, sé dónde están mis pies, puedo tocarme la nariz con los ojos cerrados, ¿no? Eso es la propiocepción, reconocer todas las partes de mi cuerpo en relación al espacio, ¿sí? Eso es esencial para el equilibrio. Cuando uno practica equilibrio, está dándole información muy precisa a estas partes de nuestro cerebro. Por eso es esencial. El cerebelo coordina, planifica y ejecuta los movimientos más sutiles. Es esta gran calculadora que les decía la otra vez, ¿no? Coordina los movimientos oculares, realiza mediciones matemáticas abstractas, ¿no? El cerebelo ya sabe, puede mirando, o sea, pruébenlo ustedes, lo pueden hacer, si no lo pueden hacer vayan al neurólogo, porque no hay problema. Pero uno puede mirar un objeto, cerrar los ojos y estirar la mano y agarrar
hacerlo directamente. Eso es porque el cerebelo hizo 1,5 millones de cálculos matemáticos que dicen esta botella está a tal distancia, tiene tal estructura, la tenés que agarrar de esa forma, ¿no? Eso es el cerebelo. Es un centro de integración sensorial, ¿no? Súper importante, ¿no? Porque llegan muchos de los nervios que vienen de la médula espinal y del oído. Bueno, tálamo e hipotálamo, ¿no? El famoso diencéfalo. El tálamo es el núcleo responsable de procesar, si no digamos, casi toda la información sensorial que llega al cerebro. Toda la información sensorial que llega a nuestro cerebro tiene que atravesar el tálamo. Y toda la información motora que baja luego de esa integración en la corteza cerebral a la médula espinal también tiene que atravesar el tálamo. Es un núcleo de pasaje, es un centro de control de la información. Tiene centros reguladores, ¿no? Entonces, regula la temperatura, la ingesta de alimentos, el equilibrio hídrico, ¿sí? Ustedes ya saben que el tálamo y el hipotálamo son glándulas endócrinas. Es la conexión entre el sistema nervioso central y el sistema endocrino, ¿sí? Es el centro de conexión neuroendocrina más importante que va a regular y a comandar esas glándulas periféricas que ya vimos en endocrino, en la primera parte de Fisio 2, y es el responsable de la vinculación entre las emociones y el sistema neuroendocrino, entre las emociones y la secreción de cortisol. Y los hemisferios cerebrales son la corteza cerebral, está constituido por sustancia blanca y sustancia gris, además de los ganglios basales, esos ganglios profundos que vimos la vez pasada, que tienen una relación con los movimientos sutiles, ¿no? Cosas que suceden, por ejemplo, en el Parkinson, con las emociones, con la memoria, ¿no? Las funciones de los hemisferios cerebrales son comprender lo que percibimos en el mundo, ¿sí? En él radican las funciones motoras superiores, la conciencia, la cognición, conocer, aprender, memorizar, y las emociones. Las emociones se alojan en una región que se llama área de asociación límbica, ¿no? En ese lugar, ¿Cómo se llama, profe? Área de asociación límbica, que es donde está el hipocampo y la amígdala, ¿no? Ahí se alojan las adicciones, por ejemplo, ¿no? Esos son los circuitos neuronales que se encuentran viciados cuando nos volvemos adictos a cosas, no solamente a sustancias, lo vimos la vez pasada, ¿no? Esta corteza cerebral se va a dividir, ya lo vieron en anatomía, en diferentes lóbulos. En cada uno de esos lóbulos va a radicar una función muy importante, ¿no? Ustedes ya lo vieron, ¿no? Y está dividida en dos. La corteza motora primaria, ¿sí? Que contiene motoneuronas superiores, es decir, el lugar en donde se realiza ese procesamiento de la información sensitiva para inervar un músculo y realizar una acción. Y las cortezas secundarias y terciarias, que son áreas de integración mucho más complejas, en donde hay un nivel de procesamiento de la información mucho más complejo. El objetivo de las cortezas secundarias y terciarias no es solamente el movimiento que permite la vida, sino la integración más compleja, ¿no? Es decir, esto que la persona está viviendo le está gustando o no le está gustando, ¿no? Esa integración de las sensaciones placenteras y displacenteras, por ejemplo, ¿no? Estas áreas primarias, entonces dijimos,
son las más directas, ¿sí? Las más básicas, por así decirlo, tienen un menor número de sinapsis. En cambio, las áreas terciarias y las áreas secundarias requieren procesamientos de la información mucho más complejos, entonces tienen mucha más cantidad de neuronas, mucha más cantidad de sinapsis. Y ni hablar esas áreas de asociación, ¿no? Como lo que hablábamos antes, ¿no? Este área de asociación límbica que interviene en la motivación, en las emociones, ¿no? Esas áreas que intervienen en el procesamiento de emociones complejas tienen mayor cantidad de neuronas, ¿no? Entonces, podríamos establecer un circuito, ¿sí? Un circuito sensorial de integración motora, es decir, cómo la información va a llegar desde esos receptores periféricos y va a irse a procesar a las áreas más complejas de nuestro cerebro, ¿no? Y sigue este caminito de la información. La información sensitiva va a ingresar y ser transmitida a través de la médula espinal para poder llegar a esta corteza motora primaria que tiene una relación muy directa con la médula espinal, ¿no? Acá vamos a encontrar motoneuronas, neuronas especializadas en el movimiento, en la inervación del músculo esquelético. Ahí van a realizar sinapsis estas neuronas sensitivas que traen información. Esa información va a seguir subiendo hacia las cortezas sensoriales más complejas, ¿no? Cortezas de asociación, como por ejemplo, fíjense, la corteza visual, la corteza auditiva, la corteza somatosensorial, que además de esa información sensitiva le va a agregar otra información. Lo que están viendo nuestros ojos, oliendo nuestra nariz, sintiendo nuestra boca, ¿no? Ahí va a suceder otra interacción sináptica para luego seguir subiendo a las áreas sensitivas más complejas y a las áreas motoras más complejas, que es esta corteza secundaria y corteza terciaria, que es lo más externo de la corteza cerebral, en donde se va a realizar este procesamiento complejo de la información. Yo el otro día les hablaba de una de estas áreas, una de estas cortezas, que es, por ejemplo, el área de Wernicke, el área en donde se junta lo que veo con lo que escucho y lo que me enseñaron de cómo se lee y yo puedo hablar, ¿no? O sea, es un área de asociación muy compleja. El habla tiene un lugar donde se encuentra una corteza motora primaria, en donde radica ese habla, pero luego tiene una asociación con esa corteza secundaria y esa corteza terciaria, en donde hablo no solo por lo que leo y lo que me enseñaron, sino también por lo que escucho, ¿no? Y algunas otras personas, ni hablar, con todas las capacidades totalmente desplegadas, pueden hablar por lo que leen a través de sus dedos, digamos, ¿no? Eso ya es un área de asociación mucho más compleja. Es decir, usar los dedos como ojos hace que el cerebro tenga que realizar asociaciones mucho más complejas que usar los ojos como ojos, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas áreas secundarias y terciarias son áreas de integración. ¿De integración de qué? De la visión, ¿sí? De la audición, del habla y en menor medida del gusto y el olfato. Bien, todo esto que nuestro cerebro siente a través de estas conexiones sensitivas tiene desde que nacemos y se va complejizando a lo largo de la vida a medida que esto, ¿no? La neuroplasticidad se va desarrollando y vamos viviendo y vamos socializándonos. Tiene una ubicación, tiene una organización en nuestra corteza cerebral. Y eso se llama organización topográfica. En general, ustedes vieron en anatomía que
decía antes, cada una de las proporciones de nuestro cuerpo tiene una representación en el sistema nervioso central. Nuestro cerebro sabe dónde están nuestras piernas, dónde están nuestras manos. Por eso, ustedes habrán escuchado hablar que cuando alguna persona pierde un miembro, lo sigue sintiendo, ¿no? Ese miembro sigue estando para el cerebro. Esa es la explicación de que en nuestro cerebro existen representaciones topográficas, ¿sí? Entonces yo pierdo un brazo, hasta que mi cerebro se realiza esta neuroplasticidad negativa, sería, ¿no? Que es como suprimir una parte que ya no funciona, que con el tiempo lo hace, digamos, ¿no? Eso es lo que Tiene un nombre eso, ¿no, profe? ¿Mm? Tiene un nombre eso, ¿no? Cuando... Miembro fantasma. Que es verdad, la persona le sigue doliendo, le sigue picando. Pica, sí, La persona Ay, qué viene y le dice, pero no, la perdí. Ya me voy. Bueno, esta información que trae este sistema nervioso periférico, sensitivo, va a ingresar a través de la médula, y es muy importante esto que ustedes están leyendo acá, que son cómo transmite la información. La información nuestro sistema la transmite cruzada, es decir, en la médula espinal y a veces en el tronco del encéfalo, con información compleja, pero mayoritariamente en la médula espinal, suceden decusaciones, es decir, nuestro hemisferio derecho es sentido por el cerebro izquierdo y nuestro hemisferio izquierdo es sentido por el hemisferio derecho, salvo particularidades, como la vista, por ejemplo, es una particularidad, tiene un quiasma en donde se decusa ella misma, entonces todo se vuelve a cruzar, y algunas vías que transmiten el dolor, ¿no? Y esto, que es este área de organización, que es sensitiva y que es motora también, ¿sí? Es sensitiva y es motora, se llama sistema somatosensorial. Y son los mapas neuronales. Son la codificación topográfica que hace que las partes de nuestro cuerpo estén todas incluidas en la corteza cerebral. Es como si fuese el gran mapa de nuestro cuerpo. Así, todo este sistema somatosensorial organiza la información sensitiva y la información motora para obtener una respuesta, una representación. Fíjense, algo muy particular de este sistema somatosensitivo, de este gran mapa somático que tenemos en nuestro cerebro, que hay zonas que son mucho más grandes que otras, ¿sí? Hay regiones de representación en esta corteza que son más grandes, y son más grandes básicamente porque son más importantes. Y fíjense cuáles son las más grandes: la lengua, la boca, los dientes, la cara, ¿no? Miren todo lo que ocupa, ¿no? La cara, las manos. Y fíjense nada, bueno, la espalda, el culito, las piernitas. Nada, ¿no? Re rari, ¿no? Como un alien. Esto es muy importante para ustedes, como futuros nutricionistas. Fíjense la importancia que tiene este área. La boca, la lengua, lo que siento, lo que chupo, los sabores, las texturas, ¿no? Y se pueden dar una idea toda la cantidad de investigaciones que hay hoy en el área de la nutrición más neuroevolutiva respecto a las secuelas que ha dejado el COVID, por ejemplo, ciertas vacunas, respecto a la integración
de somatopercepción del mundo y de la vida a través de la boca y la nariz, digamos, ¿no? Y esto es, digamos, una forma de comprender que cuando uno dice somos lo que comemos, no estamos hablando solo de nutrientes, ¿no? Estamos hablando de información muy importante. Y esto también, hay 1,5 millones de investigaciones de esta nutrición que se llama neuroevolutiva, en donde, digo, por esto es importante que desde niñeces y nosotros también no comamos mirando una pantalla. Por ejemplo. ¿No? Esto que es la representación de los órganos en nuestro cerebro es una información. Para nuestro cerebro, si uno usa este mapa somatotrópico como corresponde, comer, mirando el alimento, sintiendo el olor del alimento y al sumo dialogando con otras personas, ya, ni me hablo más, están pasando cosas neurológicamente muy complejas y no te las podría explicar en este momento. Pasan cosas, pasan información de integración. Cuando uno reemplaza, fíjense que los ojos también ocupan un rol muy importante, ¿no? La retina. Ese área topográfica que se llama retinotópica, tiene un área en particular de retina. Cuando uno reemplaza el gusto y la masticación por la visión, está dándole una información muy importante a nuestro cerebro. Y pasan cosas digestivas que son comandadas por el sistema nervioso central. Así que vayan y busquen. Hay un montón de investigaciones de por qué no comer mirando pantallas. Y esto, bueno, es lo que yo les decía con anterioridad. Solo se los puse acá porque van a encontrar estas terminologías en los libros, ¿no? Las vías sensoriales y motoras son bilaterales, hay dos, la derecha y la izquierda, son simétricas, ambas se decusan, llevan información de un lado hasta el otro, ipsolateral, del mismo lado hacia el otro, contralateral. En general hay estructuras en el encéfalo en donde también se cruza la información, como el cuerpo calloso, que es una estructura blanca que está presente en los hemisferios cerebrales y tiene una información de decusación, ¿no? La mayoría de las decusaciones suceden en la médula. Hay decusaciones que tienen que ver con el dolor que no, que van a suceder directamente en el cerebro, ¿no? Hay muchas en la médula. Dolor es algo, o sea, en el libro está dolor, pero de dolor no nos vamos a poder ocupar porque dolor, solo dolor, son 2 clases. Entonces es una idea, ¿no? Entonces el dolor va a quedar ahí, ustedes sí van a tener que saber cuáles son las fibras que transmiten el dolor, pero no mucho más porque es extremadamente complejo. ¿Estamos bien hasta acá? Entonces dijimos que estos sistemas somatosensoriales son los responsables de recibir información desde el medio, sensarla a través de receptores especializados, periféricos, que van a transmitir una información que previamente tienen que traducir hacia el sistema nervioso central, hacia neuronas en las cuales van a ir a hacer sinapsis. Es decir, este sistema somatosensorial lee información sensitiva, la traduce en términos electroquímicos, ¿no? Que puedan viajar al sistema nervioso central y la transporta a través de estas vías que son las vías sensibles, en donde yo tengo, por ejemplo, receptores periféricos especializados, como los que tengo en la piel, por ejemplo,
yema de los dedos, mucho más concentrados en la yema de los dedos que en cualquier otra parte de la piel. Vieron que los músculos sensitivos, las manos son gigantes, los brazos, las espaldas son chiquititas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo leer con mis dedos, ¿no? Esos receptores especializados, sensitivos que están en la piel podrían ser mecanorreceptores, ¿no? Receptores que sensan información relacionada a la presión, a la temperatura, a la textura, ¿no? Esa es la información que reciben estos receptores, ¿no? Pincha, quema, es rugoso, tengo que hacer mucha presión, es grande, es pequeño. Esa información va a entrar a la médula espinal por el asta posterior de la médula espinal. Va a hacer sinapsis con una neurona de relevo. Estas neuronas que reciben la información de ese receptor se llaman neuronas de primer orden. Van a hacer sinapsis en la médula espinal con una neurona de relevo. Acá la información se va a traducir. Esa información que estos receptores pueden sentir, que es pincha, pesa, es rugoso, quema, es frío, es una información sensitiva. Esa información sensitiva, el sistema nervioso central la tiene que comprender. Entonces suceden transducciones de señales, la señal se traduce y se activa una neurona de relevo que cruza la información. Esto es una decruzación, se cruza la información en nuestra médula espinal y va a tomar ahora la posta otra neurona que se llama neurona de segundo orden. Es una neurona especializada en la transmisión de un impulso eléctrico, ¿no? Esta información compleja que recibe un receptor, que es eléctrica, que es química y que es sensitiva, se va a transformar en una información pura y exclusivamente eléctrica, ¿no? Que va a transmitirse a través de esa neurona de segundo orden, va a tener interacciones con los núcleos más importantes de nuestro cerebro y va a ir a hacer sinapsis en el tálamo, que dijimos que es ese gran controlador, ¿no? Del pasaje de la información. Es un lugar en donde la información se va a complejizar. Bueno, ok, la persona está sintiendo que le quema, que le duele, que le gusta, que le agrada, que le desagrada, ¿no? Eso es lo que le va a agregar el tálamo, ¿no? Esos condimentos de esta persona, esto ya lo vivió, ¿no? El recuerdo, la memoria, ¿sí? Toda esta información más compleja que está guardada aquí, para hacer sinapsis con neuronas mucho más especializadas, que son neuronas de tercer orden, estas neuronas que ya pueden llevar una información mucho más compleja, ¿no? O sea, no solo le pincha, le quema, le duele, es rugoso, sino esta persona recuerda lo que está tocando. Ay, eso ya lo tocó cuando era pequeño, y aparecen imágenes de lo que te genera agarrar cosas, tocar cosas, ¿no? Eso es lo que agregan estas neuronas más complejas para llegar a hacer sinapsis con la última estructura neuronal, que son neuronas de cuarto orden, que son neuronas que filtran la información directamente, ¿no? Bueno, verdaderamente de toda esta vía sensorial, ¿qué es lo importante? Y se está quemando, te saqué la mano, ¿no? Imagínense si el tálamo se quedara ahí. Cuando era chiquito veía el fuego y entonces ya, listo, se pudrió todo, ¿no? Digamos. Ese es el caminito simple pero complejo que realiza la información sensitiva para llegar a nuestra corteza cerebral, para encontrarse con estas neuronas de cuarto orden, en donde la información se procesa, se agregan condimentos para la lectura de eso sensitivo y van a desencadenar una respuesta. Entonces, preguntas de examen. Estos sistemas sensoriales reciben información, acá está, ¿no? Resumiendo todo esto que estábamos hablando, ¿no? Reciben información a través de estos receptores especializados, ¿no? Los estímulos periféricos van a activar estos receptores especializados, ¿sí? ¿Por qué están especializados? ¿Por qué se llaman especializados? Porque tienen la capacidad de traducir una información.
esa información que ellos tienen que traducir se tiene que convertir en un potencial de acción, que ya lo vimos, que es la manera en la que dialoga el sistema nervioso, ¿no? Es decir, se tienen que abrir canales iónicos o catiónicos que polarizan o despolarizan la neurona, ¿no? Para que pueda transmitir esa información al sistema nervioso, ¿no? ¿A quiénes? A las neuronas de primer orden, ¿sí? Esas neuronas de primer orden son las neuronas que están más cerquita de esos receptores, ¿sí? Son neuronas aferentes sensoriales, reciben la información muy cerquita de esos receptores sensitivos, ¿sí? Y pueden traducir esa información. Por lo general, esas neuronas aferentes sensoriales de primer orden están en la médula, ¿sí? Cerquita de... están en la médula. Luego la información se transmite a neuronas aferentes de segundo orden, ¿sí? A través de esos núcleos de relevo. Las neuronas aferentes de segundo orden en general están en la parte más alta de la médula espinal, cerca del tronco del encéfalo. En general, estas neuronas aferentes de segundo orden son inhibitorias o excitatorias, es decir, permiten que la información pase o potencian la información o la inhiben, ¿sí? Lo que hacen es procesar, estoy en las neuronas aferentes de segundo orden, procesan y modifican la información para poder llegar a estos núcleos que son los más complejos, ¿sí? Las neuronas de tercer orden están en el tálamo, entonces ahí va a suceder una selección muy específica de esa información porque tiene que llegar a la corteza cerebral, donde están las neuronas de cuarto orden. Y se acuerdan que en la primera clase dijimos que el 99% de la información sensitiva es bloqueada por el cerebro, no pasa. Porque vieron que si eso sucediera, nos pasarían un montón de cosas. Capaz hasta estaríamos viendo cosas que están, o solo vemos alguna de nosotras, digamos, ¿no? Ahí es donde entran como todas estas cosas que la ciencia le llama fallas de la matriz, y que algunas personas verdaderamente las están viendo y las están sintiendo, ¿sí? Porque, bueno, hay constituciones cerebrales diferentes, ¿no? Pero la corteza es inhibitoria, no deja que pase toda la información. Por este tipo de cosas es que es medio peligroso andar ni siquiera escuchando auriculares, por ejemplo. Digamos, entre tantas otras cosas. Yo lo hago igual. Pero bueno, ya nos parece bien. Claro, acabas escuchando los auriculares, escuchas una canción que está buenísima y tu cerebro se fue a cualquier lado y bueno, vas a un teatro, un auto y esas cosas, ¿no? Que el cerebro no lo puede filtrar, digamos, porque está activada la parte más compleja, entonces no puede filtrar lo simple, que es como tenés que frenar, amiga, vas a pisar a esa persona. Ese tipo de cosas, ¿no? Bien. ¿Vamos bien hasta acá? Ok. Entonces, los receptores específicos son activados por estímulos específicos. ¿Dónde se encuentran esos receptores? Esos receptores son células epiteliales especializadas, no son neuronas, son células epiteliales especializadas. ¿Dónde las encontramos? Por ejemplo, en la lengua, en las manos, en los ojos, en la nariz. Ahí encontramos esos receptores, que son células epiteliales especializadas, no son neuronas, que siempre se equivocan en el examen. Y bueno, lo que ya estuvimos viendo, ¿sí? Luego, ese receptor especializado va a hacer sinapsis con una neurona primaria, con una neurona secundaria en el tal, con una neurona secundaria, perdón, en la médula, con una neurona terciaria en el tálamo y con una neurona de cuarto y tercer orden en la corteza cerebral. ¿Dudas, preguntas? No. Quedó clarísimo. 25.000 filminas, es obvio que entra. ¿No?
Se ríen. Bien, entonces así lo podemos preguntar, ¿no? Escriban cómo es el esquema de las vías sensoriales en el sistema nervioso central, ¿no? Y ustedes si quieren eligen un ejemplo, ¿no? Si quieren se ponen poéticos, mucho mejor para nosotros leer poesía que leer tipo letras legibles por Dios. Ustedes no saben, mi hijo me decía, ¿posta dice eso? No, las letras son, no les voy a decir a viva voz quién es, pero cada uno de ustedes sabe, motivos, tremendo, amigo, ¿qué onda? Es como tipo, te juro, digo, hago un esfuerzo y digo, ¿qué me quiso poner? Era parte de la estrategia, ¿no? No, sí, pero lo que pasa es que si no lo puedo leer, pongo ilegible. Hay, como, por allá hay otros pares que también para. No, Claro. Yo digo, confío que es un buen hombre. De lo que puso acá. no me va a guitarrear. Tremendo, me matan, me liquidan. Encima que yo perdí un ojo en el sistema de salud. No importa, sería muy larga la historia. Peleándome con un médico. Después la medicina china me hizo entender que lo que había tenido había sido un acceso de yang hepático, una crisis de ira tan fuerte que me partió la mácula a la mitad. Para siempre. Sí, no todo bien. Por eso es el sistema de salud. Porque era o el sistema de salud o yo. Digamos, era o esos médicos o yo, ¿no? Por cómo yo me tomo las cosas, digamos, ¿no? Hay un montón que siguen ahí, ¿no? Pero cuento historia para otro momento, guardia, hospital Posada, yo peleándome con un pediatra de guardia y él dando una mujer tremendo, impresionante. El chabón no ocupándose lo que se tenía que ocupar, bueno, no importa. Y tú, perdí el ojo. El 70% bajón. O sea, saco el registro con los ancianos. Es un chiste. Me cago de risa todos los años. Tengo que renovarlo todos los años, luego todos los viejos. Me cago de risa, es increíble. Se copian en el examen. Me encanta, yo les mencioné las preguntas. Ahora me lo tomo con gracia, digamos, que hace unos años era como, bueno. O sea que imagínense que para mí leer sus letras es como hago un esfuerzo muy grande. Profe, ¿los parciales corregidos los vamos a poder ver? ¿O...? Si querés, lo puedo ver. Ok. Sí. Muchos que sacaron fotos, vieron que justo el parcial hicimos una corrección. Sí. General. Si querés, te lo traigo. Tranquila, solo para saber si quieran. se comentó. Como vos quieras, cada uno que tenga ganas de verlo. Por eso les dije que se saquen una foto. Claro. Sobre todo que se quedaran a escuchar las respuestas. Porque ahí cada uno de ustedes cambió la respuesta. O dijo, no, sí, profe, me pongo esta nota en esta pregunta, ¿no? Este no va. Changuí el primero. Igual nuestra misión es que ustedes aprendan los exámenes, no desaprobarlos. Pero bueno, bien. Entonces, tenemos diferentes tipos de receptores. ¿Hay que saberlos? Sí, claro que sí. En general, hay 5 tipos de receptores, células sensoriales especializadas, que se van a clasificar de diferentes formas, pero según el estímulo que los activa, seguro. Y tenemos mecanorreceptores, es decir, receptores que sensan presión, mecanorreceptores, fotorreceptores, receptores que sensan luz, quimioreceptores, receptores que sensan sustancias químicas, termorreceptores, receptores que sensan temperatura, y nociceptores, receptores especializados en el dolor. Que como ven, el dolor es algo muy
complejo que tiene receptores propios. Porque uno diría, bueno, si te quemas, si te pinchas, si te duele, es mucho más complejo que eso, ¿sí? Entonces dijimos, los mecanorreceptores se van a activar mediante cambios en la presión. En general los encontramos en la piel, ¿sí? En la piel lo vamos a encontrar en los folículos pilosos, por ejemplo, en los corpúsculos de Pacini, que son esos receptores epiteliales especializados que se encuentran por debajo del tejido celular subcutáneo, ¿no? O en la piel se llaman corpúsculos de Meissner, ¿sí? Que son los responsables del tacto. Después tenemos receptores de presión, que también son mecanorreceptores, los receptores de presión, pero los que están en las arterias se llaman varoreceptores, como los que tenemos, por ejemplo, en la carótida, en el seno carotidio, que es un lugar en donde hay una regulación para la presión intracraneal, por ejemplo, ¿no? Después también tenemos receptores especializados, como los que tenemos adentro de los oídos, como el órgano de Corti, responsable de la audición, que son en realidad folículos pilosos, son pelitos que se mueven y que también sensan presión y movimiento de los líquidos, ¿no? En el sistema vestibular. Por el otro lado, que está viendo. Bueno, los fotorreceptores se activan mediante determinados haces de luz y son responsables de la visión. Los quimiorreceptores se activan mediante sustancias básicas específicas y, por ejemplo, encontramos quimiorreceptores en la nariz, ¿no? ¿Dónde más? En la lengua. Bien. Y acá tienen un cuadrito para estudiarlos todos. El tipo de receptor, la información que sensan, cómo se llama ese receptor y dónde se localiza. ¿Necesitan descansar? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Ok, bueno. ¿Descansamos un ratito? Dale. ¿Les parece que necesitan 20 minutos, media horita? Hagamos 20 porque siempre vienen media hora. 10 y 20 acá. No quiero. Bueno, pero les voy a acompañar bastante. Les digo levantarse antes del tiempo, ustedes dos estamos cansadas y como la vida se está poniendo muy compleja del tema, ¿seguimos un chiquitín más para llegar a la final que dice descanso? Sí. Bueno, estamos en receptores especializados y les estaba diciendo que este cuadrito resume un poco cuáles son, cuando dice modalidades, qué es la información que ellos registran y dónde los encontramos. ¿Qué hacen los receptores con la información? Muy importante. Convierten la información que reciben, es decir, los receptores transducen información sensorial, porque el estímulo, que es presión, luz, ya lo vimos, activa ese receptor, pero esa información se tiene que convertir en un potencial de acción, es decir, en información eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que hacen esos receptores? Se suelen comportar como canales iónicos, canales transmembrana, que lo que van a hacer es abrirse o cerrarse, permitiendo el influjo o el flujo de esos iones, es decir, esa corriente de iones, para despolarizar una membrana. ¿Sí? Ese cambio que se produce en la membrana, que ustedes ya lo saben, se llama potencial de acción, ¿sí? Y cada uno de esos receptores tiene un potencial de membrana. ¿Se acuerdan que los potenciales de membrana están en reposo? ¿Sí? Están ahí
reposando, esperando una información. Cuando se abren las compuertas, ¿no? Cuando se abren estos canales iónicos y por ejemplo entra mucho calcio, se supera ese potencial umbral que tiene ese receptor y la membrana se hiperpolariza o se despolariza, permitiendo que se traduzca una señal eléctrica, química, mecánica en una señal esencialmente eléctrica, que es la forma en la que dialoga una neurona. Y las neuronas sensoriales van a codificar esa información, ¿sí? El receptor transduce, recibe información, se activa con información y va a transducirla. Y esas neuronas sensoriales, que ya vimos que pueden ser de primero, segundo, tercer y cuarto orden, van a codificar ese estímulo. Esas neuronas codifican varios aspectos del estímulo, no solo uno, ¿sí? O sea, ustedes piensen que la información específica del receptor luego se va a traducir en una información eléctrica. Pero esas neuronas se acuerdan toda la información que el receptor sensó. Entonces, eso es lo que dice acá, que las neuronas tienen la capacidad de codificar más de un aspecto de ese estímulo. Por ejemplo, ver una bola roja para el sistema nervioso no es solo veo una bola roja. Para el sistema nervioso es roja, es pequeña, es grande, pesará tanto, dónde está localizada, cuál es la profundidad del movimiento que yo tengo que hacer para agarrar esa bola. Las características que pueden ser codificadas, las características de las señales que pueden ser codificadas a través de estas neuronas son la localización espacial de esa señal, la frecuencia con la que esa señal aparece, la intensidad de esa señal y cuánto va a durar ese estímulo. Bueno, listo, la persona solo quiere agarrar esa bola roja que está allá, no quiere agarrarla y jugar y picar con la bola y tirársela al perrito, ¿no? ¿Se entiende? Toda esa es la información que las neuronas tienen que codificar. Y este sistema somatosensorial procesa información sensitiva muy compleja. Procesa información sobre el tacto, sobre la posición de nuestro cuerpo, sobre el dolor y sobre la temperatura. Y hay dos vías que transmiten la información sensitiva al sistema nervioso central. El sistema de la columna dorsal, que se ocupa de procesar información como el tacto fino, la presión, la diferencia de distancia que hay entre los objetos, la vibración o las posiciones de nuestro cuerpo. El sistema de la columna dorsal. Y existe otro sistema de codificación de la información sensitiva, que es el sistema anterolateral, que procesa el dolor. Por sobre todas las cosas, el dolor. También la temperatura y el tacto ligero, pero por sobre todas las cosas, el dolor. Van a ver que en el Linda Constanzo, ustedes, estos dos sistemas, sistema de la columna dorsal y sistema anterolateral, está profundamente explicado, ¿sí? Así que hay que reconocer esta información. ¿Cuál es la información que va a viajar por el sistema de la columna dorsal? ¿Cuál es el sistema que viaja por lo anterolateral? Específicamente, ¿qué tipo de información va a viajar a través de estos sistemas? Ahora sí. Bien, ¿les parece hasta las 1:30 también? Perfecto. Descansen, refresquense. 1:30. Vos, Cari. ¿Qué? Que te dice 1:30 y llegas menos cuarto. No, che, trato de ser puntual. Poner
Yo no vine a la clase de, ¿cómo se llama? De sistema inmune, del tubo rojo. ¿Vos viniste? Sí. ¿Anotaste cosas? ¿Anotaste No, o casi preguntas? nada. Pero me fijo. Por ahí sí algunas que otras preguntas. Igual cuando escuche el audio, ¿viste? Ah, ¿tenés audio? Sí. ¿Me lo podría pasar? Dale, Si lo sí, escucho. sí. Pero haceme acordar. Dale, no te Mandame un mensajito. Yo creo que tengo de todas las clases. ¿Audio? Yo también las grabo porque después las escucho más rapidito. Sí, pues no puedo venir y me... Claro, sí, sí.